Shabbat Shalom, mis amados hermanos, por presencialmente y por línea, que el Eterno nos dé y les dé un Shabbat extraordinario, lleno de gran alegría y de sehut. Amén. Bueno, pues, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher ketzanu b'mitzvotav v'tzivanu al ribe Torah. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה Adonai, notena Torah. Bueno, pues salúdense unos a los otros y dile Shabbat Shalom. Bueno, estamos en Bamidbar 4:21. Hemos hablado del porqué de la razón de la Parashá Naso, lo que significa, qué implicaciones tiene, el levantar, y tiene mucha conexión, de hecho, con todas las demás Parashot que hemos estado viendo. Y ahora levantar tiene el hecho de que el Eterno tiene un propósito para su pueblo. ¿Por qué mandó el Eterno a Moshe a que fueran contados todos los levitas y todos los que pudieran de las diferentes familias, de Kehat, de Gersón, etcétera? ¿Por qué fueron contados? Fueron contadas porque al Eterno le importa mucho sus servidores. Son contados porque Él los valora. Y ese es el mensaje. El mensaje que nos manda la Parashá es que el Eterno, quien es bendito, valora a aquellos que le sirven, en este caso, que le rinden honor a su nombre, que tienen en su corazón, en su mente, todos los días de su vida, el poder reconocerle en todos sus caminos. Y recuerden que en el caso de los Kohanim y de los Levín, que eran los campamentos que estaban más cerca del Moed, es decir, de la tienda del encuentro, de la cita, eran precisamente ellos. Y tiene que ver precisamente con el hecho de que esta valoración tiene que ver precisamente con el nivel que el Eterno, podríamos decir, exige de los servidores, pero especialmente el nivel que el Eterno desea de ellos, porque más que sea una exigencia para el pueblo, el nivel de Kedushá y de pureza, Tajor, esto se convierte en una virtud en aquellos que sirven al Eterno, es decir, que no son iguales. No son iguales porque se han esforzado, ¿por qué? Por ascender, porque se han esforzado en cumplir, porque se han esforzado en servir, porque se han esforzado en mantener la kedushá y la pureza en sus vidas. Y esto es una gran lucha, mis amados. Cada vez que tienes un mandamiento por delante, tú tienes que estar pensando en que si lo cumples, si no. Para esto primero tienes que saber si es mandamiento o no es mandamiento. Si es mandamiento, lo tienes que cumplir o no lo tienes que cumplir. Se cumple, pues, más bien, ese mandamiento es aplicable a tu vida o no lo es, y si lo es, lo tengo que cumplir en ese momento o no. Y entonces estamos decidiendo todo esto, y al final del día esto trae como consecuencia una elevación para la vida de todos y cada uno de nosotros. Y por lo tanto tenemos que buscar de una manera extraordinaria esa elevación, y el Eterno, quien es bendito, pasa por un proceso de purificación y también
de comprensión de la Torá para que el pueblo se eleve y se levante a fin de conocer y entender la voluntad de Hashem. Bien, no tenemos tiempo para repetir lo de la mañana, pero tenemos en cuenta que el Eterno, quien es bendito, nos ha enseñado y nos ha recordado que una de las cosas importantes que pueda traer a nuestra vida impurificación, tajor, es precisamente, tamé, es precisamente todas aquellas cosas que Él ha puesto delante, y en este caso precisamente toca en un primer punto la lashon hara. De Egipto hasta la tierra prometida. Se decía fácil, ¿verdad? De Egipto a la tierra prometida, pero tuvieron que pasar 40 años. ¿Cuántos años? 40 años, sin una sola equivocación, ¿verdad? Sin una sola equivocación. Hace un momentito estaba yo reflexionando y pensando, a ver, ayúdenme ustedes que son más sabios. ¿Cuántas veces tenemos que empezar? No le estoy diciendo cuándo, estoy diciendo cuántas veces tenemos que empezar. ¿Cuántas veces tenemos que empezar? Nuestro pueblo se inició con Abraham. Y cada uno de sus hijos fue un comienzo, una extensión. Lo que no pudo hacer Abraham, le tocó a Isaac. Y lo que no pudo hacer Isaac, le tocó ¿a quién? A Jacob. ¿Tuvo cuántos? 12 hijos. Y también fue un recomienzo, un inicio. Se fueron a Egipto, estuvieron prisioneros por 400 años y tuvieron que volver ¿a qué? Salen de Egipto y tuvieron que ¿qué? Estuvieron 40 años en el desierto y cada día era un recomienzo por todo lo que tenían que realizar y hacer. Llegan al becerro de oro, meten el pie hasta acá y todo lo que habían ganado, que se habían elevado, que habían estado en un nivel tan extraordinario que, escúchelo bien, el ángel de la muerte, Mabé, no los podía tocar. Pero el becerro salió caro, era de oro. Salió caro, ¿no? Y todo lo que se había ganado, en un momentito se perdió. ¿Cuántas veces tú has tenido que empezar de ceros nuevamente? Porque lo que habías ganado, porque lo que tú te habías elevado en un momentito lo echas al bote de la basura. Por eso estaba yo pensando, ¿cuántas veces tenemos que empezar? Hay muchos recomienzos en nuestras vidas, hermanos. Y la verdad es que nuestro pueblo ha sido muy agraciado, porque el Eterno nos ha dado la oportunidad de uno y otro, y otro, y otro, y otro, y otro recomienzo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué cosa tan extraordinaria. Y se dice fácil de Egipto a la tierra prometida. Se dice fácil entrar al Olán Jabá. Se dice fácil. Pero cuántos recomienzos tenemos que realizar, dado muchas veces a la dureza de nuestro corazón. Y a veces nosotros decimos, es que Israel, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Pues espérate, pon tu dedito gordo así, di así, porque al final del día, hoy nosotros somos participantes de ese pueblo, y al final del día, lo que pasa a Israel nos pasa a nosotros, y lo que nosotros hagamos le afecta a Israel.
somos un ejad, somos un pueblo, y por lo tanto tenemos una afectación directa. Bien, que en esta parashá el Eterno nos dice, levanta, le dice a Moshe, levanta el censo. ¿Por qué? Porque el Eterno les ama, pero en este proceso hay caída, ¿cierto? Y por lo tanto se tiene que traer una rehabilitación al pueblo de Israel en las consecuencias, o más bien en las circunstancias de las consecuencias de dejar los caminos del Eterno. Veamos Perec 5. Y vamos a leer el pasuk 6 y 7. Dice así. Bueno, vamos a leer del 5. Habló el Eterno a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel, un hombre o una mujer que transgrediere cualquier pecado, y ahí entre paréntesis está propio de la persona, y esto ahorita voy a explicar. Cometiendo un engaño delante del Eterno, será culpable esa persona. ¿Qué dice? Cometiendo un engaño delante del Eterno será culpable esa persona. Entonces confesará sus pecados que hubiere cometido, resarcirá el daño íntegro y su quinta parte le añadirá y lo entregará a quien dañó, pero si no tuviese el hombre perjudicado heredero para resarcir el daño, el valor del daño devuelto será para el Eterno, para el Cohen, aparte del carnero de expiación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué está hablando? Verso 7. Entonces confesará sus pecados. Y es interesante porque aquí encontramos una alusión a Bereshit, donde dice Bereshit 2, y dice acá, un hombre o una mujer que transgrediere cualquier pecado, y dice, ¿qué dice? A ver, déjame. Hatot ha'adam, que transgrediera pecado de la persona. Hadán, ¿quién es Hadán? El primer hombre, hace alusión al primer hombre, pero la interpretación o la traducción correcta de Hadán es persona. Entonces habla del pecado de la persona y hace una alusión directa al pecado de Adán y Java. ¿Cuál es el problema de este texto que estamos leyendo y del cual se tiene que restituir? Ya los que estuvieron en la mañana ya los había comentado. ¿Qué era? ¿Qué pecado había sido? ¿Sí qué? No, acá en este contexto. Eso ya pasó, ya lo dejamos atrás. Aguas, saquen sus torot por eso. A ver, ¿cuál es? A veces soy muy preguntón. ¿Saben por qué soy muy preguntón? No, eso ya lo dejamos atrás, José. No. ¿Cuál es el pecado que se trata acá? ¿Por qué se tenía que restituir? El robo. Una persona había engañado porque dijo que no había robado, pero al final aceptó que así había robado, y entonces a esa persona le dicen, bueno, ¿robaste? Sí, siempre sí. Bueno, y en ese contexto de que la persona acepta que sí robó, no solamente tiene que restituir lo que, sino tiene que dar su quinta parte de lo que robó. ¿Están conmigo? Y esto, ¿cómo se conecta? Porque aquí está lo interesante cuando estudiamos Torah, mis amados.
¿Cómo se relaciona robo con el pecado y cómo se relaciona robo con la persona? A ver, esos cerebritos. A ver, Betty, ¿tú qué dices? No, ¿cómo no? A ver, mis hermanos. A ver, Leví. No, no le estés ahí fotocopiando a Shentop. Porque no es comentario de Shentop. A ver. ¿Qué relación tiene? Desde luego que Adán nos ubica, nos conecta con el primer ¿qué? Con el primer pecado. Pero ¿y el robo? Bueno, ya nos conectó Adán con el pecado, pero el robo, pues es pecado, ya nos conecta ahí. No, el robo, ¿qué implicación tiene en la cuestión de hacer una restitución? Pues miren, una cosa muy importante al respecto de esto es que el hombre tendrá que restituir la quinta parte dado que robó, pero Adán robó, ¿sí o no? No, ¿verdad? Sí, robó. Sí, robó. ¿Qué robó? No, ya les di la respuesta. A ver, no. A ver, ¿ustedes qué tienen aquí? ¿Qué? El fruto que comió. ¿Cómo robó? Comiendo. No. Siendo que el Eterno creó al hombre, le dio facultades, le dio fuerza, le dio energía, le dio un cuerpo, le dio una mente, le dio todo lo que tiene y le puso en el huerto, es decir, lo puso en un contexto de espacio, de tiempo y de movimiento, ahí lo puso. Cuando el hombre peca, le roba a Dios, dicen nuestros sabios, que le roba a Dios. Porque tú tomas de lo que Él te dio y cometes la transgresión. ¿Con qué pecas? No pecas con el cuerpo o lo dejas ahí colgado y dices, ahorita voy a pecar. No, te llevas el cuerpo. ¿O qué dices? Te quitas la cachucha y dices, aquí te quedas inteligencia y me voy a pecar. No. Y luego si sale algo que hay que, ni modo que con la mente. No. ¿Qué haces? ¿Y cómo caminas? ¿Y los pies quién te los dio? ¿Y quién te da la fuerza? Y entonces, ¿con qué pecas? Pecamos con todo aquello que el Eterno nos dio y al hacerlo le robamos a Hashem. ¿Están conmigo? Y esto es la implicación al final del día. Cada uno de nosotros vamos haciendo lo que es inadecuado y en este caso es un robo. Por lo tanto, se tiene que hacer una rectificación y por eso se dice que hay que dar una quinta parte porque robó. Dice así, un hombre o una mujer que transgrediera cualquier pecado, aquí pongan atención, aquí no dice del robo, aquí dice que cualquier pecado. Y de ahí concluimos lo que les estamos diciendo. De la persona, de Adán y Java, que se conecta con nosotros porque nosotros somos resultado o somos hijos de ¿quién? De Adán. Cometiendo un engaño de delante del Eterno. ¿Un qué? Un engaño.
será culpable esa persona. Entonces confesará su pecado, o sus pecados, perdón, que hubiera cometido, resarcirá el daño íntegro y su quinta parte le añadirá y lo entregará a quien, ¿qué? A quien dañó. Por tanto, se nos está hablando aquí de la teshuvá, y esto es muy importante. Hay varios niveles de santidad y de servicio, como hablamos en la mañana. Así también hay niveles de teshuvá. La más elevada es aquella persona que además de pecar, se acerca cada día al Creador, quien es bendito, sirviéndolo con extrema devoción. La mejor o la más elevada de la teshuvá es aquella persona que además de haber pecado, se acerca al Creador para rectificar su vida. ¿Cómo es visto en la Torá el pecador? ¿Dios ama al pecador? ¿Sí o no? Pero no ama el pecado. ¿Pero a cuál pecador ama? Y ahí hay una confusión porque la gente anda patas para arriba, válgame la expresión, cometiendo, haciendo, subiendo, bajando, desde la lashon hará, robos, iniquidades, maldades, inmoralidad y todo tipo de depravación. ¿Y qué dicen? Alfonso, ahora sí no va a ver, meme, duérmete niño, ahora sí no va a ver. ¿De qué estamos hablando? De que esa gente dice, Dios me ama. ¿Dios le ama? ¿Sí? ¿Sí, Alfonso? Dios ama al pecador, pero arrepentido. A ese es el que ama. ¿Por qué? Porque cuando él ¿qué? Se arrepiente, entonces el Eterno lo perdona y entonces lo ama. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El deseo del padre era que él volviera, ¿sí o no? Pero ¿cuándo fue la aceptación del padre al respecto de su hijo? Cuando él regresó, ¿sí o no? ¿O lo fue a buscar? Él tenía que volver. Y es lo mismo para todos nosotros. Cuando nosotros cometemos alguna verot, el Eterno espera que tú te arrepientas. ¿Por qué? ¿Por qué? Para perdonarnos. ¿Por qué espera que nos arrepintamos? Para que no nos perdamos. El Eterno, quien es bendito, tiene un propósito en nuestra vida. Y Él espera que nos arrepintamos para perdonarnos. Porque si no hay arrepentimiento, no hay ¿qué? No hay perdón. Y eso es muy importante. Y eso es algo que no debemos olvidar. ¿Cuántos dicen amén? No, lo que nos lleva a la restitución, restituyendo el daño y añadiendo la quinta parte de lo defraudado o robado. Y esto nos habla de los dos niveles de teshuvá, el nivel básico y el nivel alto. Una persona se puede arrepentir, sí, y puede decirle al Eterno, pues robé, ¿sí o no? Y hasta puede devolver lo que se robó, pero si no hay restitución,
su nivel de teshuvá es básico, no alto. ¿Están conmigo? Y aquí nos dice que el quinto, que ahorita vamos a hablar de esto, que el quinto es la muestra de un nivel de teshuvá alto. ¿Cuántos están conmigo? Y esto es bien importante. Vayamos entonces. Número 1, ¿qué es lo que hace el pecador? Acepta la culpa, ¿sí o no? Porque tú has hablado con gente que hace lo malo, no, pero y se excusa, pero es que yo esto, aquello, y no quiere aceptar su culpa, ¿cierto o no? Pues tú lo tomaste, no, yo no, de veras, yo aquí nada más estuve, pero yo... La segunda cosa al aceptar la culpa es harabidui. Una persona que no acepta su culpa no puede ser perdonado. Y una persona que no hace vidui, ¿qué es vidui? Confiesa su pecado, no le es perdonado. Hay gente que lo acepta y dice, sí, pues sí, metí el pie, me equivoqué, acepta que pecó, pero no lo confiesa. Y si una persona no lo confiesa, no hay perdón. ¿Qué dice nuestros libros? Que debemos confesar nuestros pecados. Incluso Yohanan, el amado, nos dice que si confesamos, seremos perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vidui está de por medio. Resarcir el daño íntegro. Todo, absolutamente todo el daño lo tiene que resarcir. Y posteriormente la quinta parte se añadirá. Lo entregará, dice en el contexto, a quien dañó. En el caso de que ya no viva, se le entregará a un heredero. Y en el caso de que el hombre perjudicado no tuviese goel, es decir, heredero, el valor del daño devuelto será para el Eterno, y en este caso para el Cohen. Presentando la ofrenda, aparte el cordero de expiación, es decir, una ofrenda de expiación de Hatat. Aquí aclara la Torá que toda consagración se refiere a las primicias de los hijos de Israel, serán entregadas al Cohen, de él será. Dice ahí en el verso 9. Toda ofrenda de todas las consagraciones de los hijos de Israel que acercaren al Cohen, de él, ¿de quién? Del Cohen serán. ¿Cuáles son las consagraciones? ¿Cuáles son las consagraciones? No, para empezar ni te escucho, hermana, sí. No, que votos nazareo viene más adelante. ¿Cuáles son las consagraciones? No. ¿Cuáles son las consagraciones? A ver, hermano. Échale sabiduría. A ver, aquí es cuando hay que hablar. ¿Cuáles son las consagraciones? Miren lo que dice para que nos dé luz, hay que leer el texto. Toda ofrenda de todas las consagraciones de los hijos de Israel que acercaren al Cohen, de él será. Todas las consagraciones. ¿Cuáles son las consagraciones? Pues puede ser de un becerro, de un cordero, de un macho cabrío, de todo. Y añaden nuestros sabios de una sedaca y del macer. Todas las consagraciones serán ¿de quién? Del Cohen. ¿Van conmigo? ¿Quién lo dice? Hashem. Y luego añade y dice que acercaren al Cohen, de él será un hombre a lo que consagre, suya será.
¿Suyo de quién? Suyo del Cohen. Pero lo que el hombre entregue al Cohen será de él. ¿De quién? Del Cohen. Y lo enfatiza una y otra vez. ¿De quién va a ser? Del Cohen. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizar tanto? A ver, Levi. Cuando la ley enfatiza una cosa una y otra vez, ¿qué quiere decir? Ajá. Cuando está diciendo la ley, toca un punto y lo enfatiza, y luego lo vuelve a enfatizar y luego lo vuelve a enfatizar. ¿Por qué lo enfatiza tanto? Para que no se salga del lineamiento y se entienda que así se debe hacer, ¿sí o no? Al buen entenderlo, pocas palabras. Porque a través de los siglos hay muchas situaciones que se dan y mucho hay de poder interpretar inadecuadamente y hacer otra cosa que no es. ¿Están conmigo? Muy bien. Seguimos. El Talmud dice que un judío es imposible que no tuviese ningún heredero, ya que la herencia va subiendo de abuelo a abuelo hasta llegar a Jacob Avino y vuelve a bajar. Pero aquí se refiere al judío que le robó a un consiervo, que él sí carece de herederos legales, ya que al convertirse se transforma en una nueva criatura. En este caso, un judío le robó ¿a quién? ¿A un qué? A un converso. Porque en el pueblo de Israel sí tienen Goel, o sea, siempre la línea sigue y siempre va a haber a quien devolverle, ¿sí se entiende? Pero un converso que viene de fuera y viene al pueblo de Israel se convierte en una nueva criatura. Y luego entonces, ¿qué pasa? ¿Él tiene heredero? ¿No tiene Goel? No. Y a eso se está refiriendo. Fíjate cómo es enfático esto. Es interesante porque, bueno, nuestros hermanos, los judíos aquivanos, ¿qué dicen? Que nuestro prójimo y a quien le debemos hacer el bien es ¿a quién? A otro judío. Pero entonces están contraviniendo la Torá. Porque aquí está diciendo que incluso si tú le robas a un converso, tú le tienes que pagar. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, esto es importante, ¿no? Muy bien. Por lo que éticamente hablando, este principio de restitución es aplicable no solo al robo, y sí, ya que nos enseñan nuestros maestros que el que cometió pecado robó a Hashem, y por lo tanto es aplicable ese principio siempre que se cometa una verá. No es solo decir perdón, sino hacer en lo posible la reparación ¿de qué? Del daño. ¿Cuántos están conmigo? Ya que si alguien habló mal de alguien, debe aceptar su culpa, confesar el pecado y pedir perdón, y resarcir el daño. ¿Cómo lo resarce si ya soltó la sopa? ¿Y ahora cómo lo va a hacer? Alfonso habla mal de su compañero. ¿Ya te acordás cuando hablas mal de él? Sí. ¿Qué haces? Sí, pero ¿qué haces primero antes de restituir? Confiesas tu pecado delante de él, ¿sí o no? Número uno. Número dos, haces teshuvá y eso implica que le pides ¿qué? Perdón a Dios y perdón. Ok. Y luego, ¿cómo le restituyes? Ahí te va un billetote, 1000 pesotes. Pero si lo dijiste en palabras, pues ya le pedís perdón. ¿Cómo le restituyes? Hablando bien de él. Así es como se hace la restitución. ¿Cómo están conmigo? Esto es importante.
La Torá enseña que el monto del daño, la quinta parte, la ofrenda y las consagraciones, las primicias, el macer, el diezmo, son sagrados. Pertenecen a Dios, pero en su prerrogativa de que son de Él, decide entregárselos a sus siervos, los Juanín. Las implicaciones para esta enseñanza es que aquella persona que tiene el diezmo y no lo entrega al Cohen, al que le enseña Torah, pues, por lo que el resultado será que sus bienes se desmoronarán hasta que él mismo se quede solo con el quinto de su macer. Eso está peligroso. Hasta que se quede con el ¿qué? Hagamos de cuenta que Chano da 50 pesitos de macer. ¿Cuánto se le va a quedar de esos 50 pesitos que da de macer? No. La quinta parte. ¿Cuál es la quinta parte? 10 pesos. De 50. ¿Cuánto es? 10 pesitos. ¿Estabas bien, hermano? ¿Cuánto? 10 pesitos es lo que le va a quedar. Yo no lo digo, lo dice la Torá. Porque se aplica, la Torá se aplica en el sentido que va, pero tiene muchas aplicaciones adjuntas. Entonces, que estudia Torá, aprende de los maestros y aprende que las interpretaciones de la Torá son muchísimas. ¿Están conmigo? Y por eso, no digamos hablando del macer, pero hablando de cualquier pecado, de cualquier averot, es necesario que teshuvá, acompañado de vidui, y en su nivel mayor y más alto de restitución. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, por eso es importante que cuidemos los mandamientos, y en este caso, de lo que hemos hablado. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere un pueblo puro y santo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, pues tenemos que aprender, pero tenemos que aprender la Torá, y la Torá se tiene que aprender como se enseña en el pueblo de Israel. ¿Cuántos están conmigo? Muy bien. Bien. Vamos a ver. Los fundamentos de la Teshuvá, vamos a hablar de esto porque es un tema muy importante, dado que ya dimos introducción. Estos pasukim que acabamos de leer, Perek 5, pasuk 6 y 7, nos hablan de los fundamentos de la Teshuvá. Estos pasukim tratan de un caso de restitución que debe hacerse por causa de un robo, y que la lashon hará, el que el ladrón juró, había prometido que no había robado, pero más tarde confiesa su delito porque deberá retornar lo robado más una quinta parte de su valor, como dice la Torá, y que aun cuando esta es su interpretación pasá a nivel literal, Rambán deduce por inferencia la misma de Teshuvá, arrepentirse de algo o de algún pecado. Él nos habla que para poder hacer Teshuvá, ya sea en el caso de un mandamiento positivo o negativo, la persona debe de hacer vidui, confesión verbal de su transgresión al Todopoderoso. Y leemos: un hombre, una mujer que cometa alguno de los pecados, y dice alguno de los pecados, y añade, y confesarán el pecado que cometieron,
Esto es una confesión oral, confesión que entre más detallada se realice es mejor. ¿Están oyendo? No es nada más, y tú sabes que robé. No. Jashé, le robé a mi abuelita, le saqué el monedero y le extraje tanto y tanto. Mientras ella se fue a la tienda, yo aproveché, hice esto y me saqué tanto dinero. Fui y me lo gasté en los dulces y así. En tal día terminé de gastármelo y hoy, en este día, te pido perdón porque mi abuelita buscaba su monedero y buscaba el dinero, pero nunca lo encontró. Detallado. ¿Cuánto está conmigo? Esto es bien importante porque el hecho de que tú detalles el pecado, cuando se realiza, sea de robo, sea de lo que sea, eso habla de que precisamente tú estás arrepentido. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Cuando el pecador abandona su pecado, ¿cuándo? El pecador abandona su pecado y lo saca de sus pensamientos. Pongan mucha atención aquí porque van a aprender algo nuevo. Cuando tú sacas de tus pensamientos toda aquella cosa que tú hiciste, en este caso la verá, el pecado que realizaste en contra de un mandamiento positivo o negativo, tendrás que sacarlo ¿de dónde? De tus pensamientos. Y decide en su corazón no volverlo a cometer. Como dice Yesayahu 55:7, deja sus pensamientos, así dice, dejará sus pensamientos, que el malvado abandone su camino y el pecador sus pensamientos, y así regresará a Hashem. ¿Qué va a hacer? Que abandone el camino y que deje sus pensamientos. Dos cosas. El camino, muy bien. Y que se lamente de su pecado. Después de mi regreso, dice Yirmeyahu, después de mi regreso me lamenté. ¿Qué tiene que hacer? Además de dejar el camino y sus pensamientos, debe lamentarse. ¿Qué debe hacer? ¿Por qué? Porque robó, en el caso de que si roba. ¿Están conmigo? Y a tal grado se lamenta que aquel que conoce lo oculto de su corazón, ¿quién conoce lo oculto del corazón? Atestigüe que él nunca regresará a ese pecado. A ese grado tiene que ser el lamento. ¿Están conmigo? Muchas veces la gente peca y dice, oh Hashem, perdóname, porque si bien va, detalla el pecado y si no, nada más le dice que lo perdone y se acabó. Pero no es así. Tienes que decir en qué pecaste, cómo pecaste y detalles y luego pedir el perdón. Y ese perdón debe de ser incluido el dejar el camino, ¿sí o no? Dejar el camino, dejar los pensamientos y lamentarse. ¿Cómo están conmigo? Ese es el verdadero arrepentimiento. No vienen allá y que no, de veras, de veritas, que ya no. Esas son palabras. Y deberá confesarlo verbalmente y articular que nunca repetirá las transgresiones que cometió. Hilhot Teshuvah 2:2. Rambán, como otros sabios, enseñan que hay débiles de Teshuvah, tanto en su nivel básico como en su nivel más elevado. Es decir, cada uno de los dos niveles, básico y elevado, tiene niveles de Teshuvah. ¿En cuál nivel estamos?
Cuando tú cometes una transgresión, ¿en qué nivel de teshuvá estás? ¿En el superior o en el inferior? Bueno, pues el caso es que tú subas al nivel superior, el avanzado, de nuestros pensamientos a los hechos o actos. Estábamos hablando que debe dejar sus ¿qué? Alfonso, ¿por qué? ¿Por qué debemos dejar nuestros pensamientos? ¿Por qué el impío debe dejar sus pensamientos? A ver, Isabel. ¿Para qué? Fuerte, grítame, que me dejes sordo. Para hacerte teshuvá. ¿Por qué tiene que dejar sus pensamientos? A ver, David. Para volver a evitar caer nuevamente. Para evitar volver a pecar. ¿Por qué? Rambán enseña que las palabras, un hombre o una mujer que cometa algún pecado o de los pecados, y dice, y confesarán el pecado que cometió. ¿Y qué? Confesarán, está en plural. Confesarán el pecado que cometieron. ¿No era uno el que pecó? Entonces, ¿por qué dice confesarán? ¿Por qué dice confesarán? ¿Por qué no dice y confesará? Miren, en el verso 7, véanlo para que se ubiquen, porque los veo como que, ¿quién sabe qué está enseñando el Rosh? Verso 7, dice, entonces confesarán sus pecados. ¿Cuánto robaron? Entonces, ¿por qué dice confesarán? Son esos los detalles que nos dan luz y enseñanza en la Torah, mis amados. Y por eso cuando leemos Torah lo tenemos que hacer con los ojos. Exactamente. Y por eso es que necesitamos una Torah. Si no tenemos Torah, y escuchando aprendemos, pero se nos va. Bien, bueno, entonces dice, confesarán el pecado que cometieron. Son una referencia a los fundamentos de arrepentimiento, los pecados. En la reflexión de las palabras de Beheshit et Ashamó Berosho, que literalmente debiera decir, regresarán su culpa a su cabeza. Regresarán su culpa a su cabeza. Es lo que dice en el hebreo. Beheshit et Ashamó Berosh, de Rosh. Berosh, de Rosh. Regresarán su culpa a su cabeza. Eso es lo que está diciendo en el hebreo. Regresarán su culpa a su cabeza. Pero lo que tenemos es, resarcirán al daño íntegro. Eso es lo que se traduce y es lo que tenemos aquí en la Torah. Pero literalmente es, y regresarán su culpa a su cabeza. Entonces, hay una enseñanza muy interesante. Aquí, ¿qué relación se tiene entre los pecados del hombre, su arrepentimiento y su cabeza? ¿Qué relación tienen los pecados del hombre, su arrepentimiento y su cabeza? Pues ya estamos en otro nivel de aprender y de enseñar, ¿eh? Así es que, mis amados, pues si ya se habían acostumbrado a la lechita y al pan con leche, pues ahora ya les voy a aventar sus bistecs. Porque ya tenemos que ir avanzando.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Torá? Que hay una relación entre el pecado del hombre, su arrepentimiento y su cabeza. El arrepentimiento debe lidiar con la fuente del pecado. Y aquí es interesante porque normalmente uno piensa que ya nada más confesando el pecado ya se acabó la cosa. No, el arrepentimiento tiene que lidiar con la fuente del pecado. En el caso, por ejemplo, de un hombre que es promiscuo o una mujer promiscua, ¿cuál es la fuente de su pecado? ¿Cuál es la fuente de su pecado? A ver, fuerte. Sí, por eso, pero ¿qué es la fuente de su pecado en sus pensamientos? ¿Cuál es? No. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el pecado que hay en su mente, en sus pensamientos? ¿Cuál es el pecado? La lascivia. ¿Sí o no? Es una mujer que ve a un hombre y ya lo llevó al catre. ¿Sí me están entendiendo? ¿A dónde empieza esa condición? ¿Sí o no? Por eso siempre Virgilio anda con lentes negros. Es un decir. No se le quede mirando. El arrepentimiento tiene que lidiar con la fuente del pecado, y el pecado son los pensamientos, y en este caso, los pensamientos de lascivia. Un ladrón, ¿con qué pensamientos tiene que lidiar? De avaricia, de robo, ¿sí o no? De corrupción. No, ahorita le voy a decir que sale caro ese negocio. Y que pues se le va a tener que repartir al juez y luego al otro abogado, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego que sale en 50,000, le reparto 1,000 a cada quien y me quedo con los 48. ¿Con qué tiene que lidiar? ¿Con qué? A ver, abogados. Sabe. Y esos son los pensamientos que están pululando aquí, ¿sí o no? Y por eso la Teshuvá, mis amados, tiene que ver con lidiar con la fuente del pecado. Si tú dices que te arrepientes y no enfrentas, confrontas la fuente del pecado, ¿qué crees que va a pasar? Vas a volver a pecar. Lo aleno. ¿Sí se está entendiendo? ¿Qué pasaba allá en el otro campamento? ¿Qué te decían? Arrepiéntete, hermano. Y pues ya decía, bueno, pues sí me arrepiento. Y a duras penas, si acaso lo confesaba. ¿Sí o no? Pero más tardaba en confesar que luego volvían a lo mismo. ¿Sí o no? Y ese es el problema. Que no se enfrentaba la fuente del pecado, que son los ¿qué? Los pensamientos. Pero la principal causa del pecado es la cabeza. ¿Qué es? Y por eso dice acá, y regresará su culpa a su cabeza. La inteligencia y la mente del pecador que la inteligencia y la mente del pecador que encara el hacer juicio diferente, dado que la persona que pecó debió hacer un juicio, ¿sí o no? ¿Cómo es que hace un juicio?
¿Cómo es que se hace un juicio? A ver, Levi, pásate acá, rápido, rápido, rápido. Aquí está Levi. Está... Voltéate para allá. Está Levi. Tiene pensamientos de lascivia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué quiere? Bueno, no se lo vayan a creer el rato, no lo quieren ni saludar. ¿Con qué pensamientos lidia? Con pensamientos de lascivia, ¿sí o no? Cometió ya un pecado, ya lo confesó, se arrepintió, lo confesó. Pero no enfrenta la fuente del pecado, que son los pensamientos. ¿Qué va a pasar con él? Lo va a volver a hacer, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cortar la fuente, enfrentar la fuente para que él pueda ser liberado de esa condición y poder verdaderamente experimentar una teshuvá completa. ¿Cuánto está conmigo? Gracias, hermano, pásate. Él, antes de cometer el pecado, hizo un juicio acá y dijo, ¿voy o no voy? Luego dicen, no, mejor no. Además el Rosh dice que es pecado. Pero luego dice, no, pero es una oportunidad que no se me puede pasar. 20,000 chuchulucos no se van nada más porque sí. Y ya me dijeron, ya hasta me enseñaron la fuburucha. Ya hasta me lo pasaron por acá en los bigotes para que oliera que son 20. ¿Qué está haciendo acá? Un juicio. Un juicio. De aquí dicen nuestros sabios que cuando nosotros fallamos en hacer el juicio, ¿qué crees? Pecamos. Pecamos. Y por eso el origen del pecado está acá. No te vea las manos, no te vea los pies, aunque alguno me dijo por ahí que fueron sus pies los que pecaron. Sino realmente donde comenzó todo es acá, en un juicio. En un juicio que valoró mal, que reconoció el mandamiento o los mandamientos del Eterno, pero se inclinó por un espíritu de locura, dicen nuestros sabios. ¿Sí, en serio? Es un espíritu de locura, porque dice que todo aquel que peca es un loco. Sobre todo teniendo Torah. ¿Teniendo qué? ¿Qué es lo que falló? Su juicio en valorar los mandamientos e inclinarse hacia el lado que no debió haber inclinado. Y todos estamos en eso, hablamos del robo, de la lascivia, pero hay muchos otros mandamientos que constantemente estamos llevando a cabo día a día. ¿Sí o no? Debió haber hecho un balance para sopesar lo que gana el hombre o una mujer cuando obedece los mandamientos, o lo que pierde cuando no obedece los mandamientos del Eterno. Uno tiene que decir o pensar, ¿vale la pena pecar? La falta de juicio, dicen los Pushkin,
es porque la persona no tuvo suficiente Torah. ¿No tuvo qué? Suficiente Torah. No tuvo suficiente Torah. Y entonces, como no tuvo suficiente instrucción, enseñanza, pecó. Y esto causó un juicio deficiente y lo llevó a pecar, ya que dice el Talmud, un individuo no peca a menos que un espíritu de locura entre en él, Sotá 3a. Al menos que un espíritu de locura entre en él. Significando que cuando el hombre tiene un antojo irracional, escúchelo bien, por el pecado, el fuego del deseo consume su corazón, elevándose el humo de este fuego a su cerebro y desplazando su sentido común hasta perderlo. Esto es un espíritu de locura, shitut. ¿Cómo? Shitut. Shitut es un espíritu de locura. Apréndanse la palabra, el término, shitut, porque es lo que permea acá. Y ese espíritu de locura, shitut, es el que provoca un quebranto en tu mente, en tu corazón. En Coelet, a un malvado se le llama quesil, tonto. Sotá 3a, ¿es un qué? Un tonto. Fíjate. La falta de Torah llevó a pecar a Adán. Y es por el estudio de la persona que tendrá que venir a la restitución del corazón de la persona, lo que lo llevará a un razonamiento correcto. Por lo que solo cuando sujetamos nuestro propio razonamiento a la Torá es que logramos el arrepentimiento verdadero, ya que está escrito, el propósito de la sabiduría, es decir, la Torá, es el arrepentimiento y las buenas obras. Berajot 17b. Del Zohar hay estas palabras cuánta atención deberían dar a las palabras de la Torá. Una persona que se ocupa de la Torá es como si ofreciere todos los sacrificios, korbanot del mundo, ante el santo bendito sea. Zohar, volumen 3, página 159a. Si decimos arrepentirnos, este proceso de Teshuvá debe comenzar con la Torá. Al final del día, si estamos entendiendo, pues estamos entendiendo bien. Hay una lucha acá. Tenemos que enfrentar el pecado, ¿sí o no? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Con qué? Con la Torá. ¿Y eso qué implica? Implica que tú tienes que aplicarte en el estudio de la Torá. ¿Cuántos leen Torá en la semana? Si tú leyendo la Torá pecas, ¿qué tienes que hacer? Pues ya se te acabó, entonces ¿ahora qué haces? Fuerte. ¿Qué? No, rectificar la lectura, no, ponerte a estudiar más Torá, porque eso es lo que va a rectificar tus pensamientos. ¿Cuál es el remedio para librar las batallas de pecado, de locura, de shitit? Es Torá. Es Torá. Y por eso cuando la persona es débil porque no lee, no estudia, porque no reflexiona, porque no entiende la Torá de Hashem. Y entonces sucede lo que dice en el Tejilín 1, es llevado por todo viento de doctrina, dice Pablo,
y luego entonces su árbol no produce el buen fruto, como dice el Tejilín 1. Porque si estás plantado en las aguas que representa la Torá, debe de haber, ¿a dónde se da el fruto? ¿En la raíz o en la copa? Entonces, tu mente y tu corazón va a producir buen fruto. ¿Cuántos están conmigo? Y eso es lo que quiere Hashem de su pueblo, que produzca buen fruto, y por eso nos dio la Torá. No tienes que ir al psicólogo o al psiquiatra, no tienes que ir con el Rosh, y puedes venir. Pero el remedio de todo y por todo y para todo está en la Torá. ¿A dónde está? ¿Cuántos están conmigo? Entonces, esto es bien importante porque, ¿sabes qué? Mucha gente por muchos años ha lidiado con pecado. Y agarra y dice, es que ahora sí me voy a arrepentir y voy a pedirle perdón al Eterno. Va y lo hace, y si es fuerte y es tenaz y todo aquello, ¿qué crees que pasa? Dilata unos meses y empieza a debilitar su decisión. Y al final se encuentra otra cáscara de plátano y ¡pum! Hasta allá va a dar. ¿Y saben por qué? Porque no fortaleció su vida con el estudio de Torah. Bueno, te voy a decir que pues ni lo sabía, para empezar. Qué sencillo, ¿verdad? Pero para empezar, allá no se sabe, y acá tampoco. Pero hoy lo saben, mis amados. Y ahora tienes que saber que no está tan lejos el Eterno de ti, porque es su palabra la que te ayuda, te socorre, te levanta, te fortalece y cambia tu juicio. Porque es la Torá, al estudiarla, cambia tu perspectiva y te ayuda a vivir de una manera adecuada. ¿Cuántos están conmigo? Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Adiós? Bueno, déjenme llegar a la conclusión por lo menos. Pues me faltaban 4 hojas de conclusión. Me mandé yo creo, perdón. Bueno, en conclusión, vamos a terminar. Hoy estuve muy preguntón, pero vamos a seguir preguntando. Vamos hacia el final de la parashá. La parashá termina aludiendo, enseñando acerca de todos los líderes de las tribus se acercaron para la consagración del Joel Moed, la tienda de la cita, y todos llevaron carretas, utensilios. Dice, una fuente de plata de 130 shekalín, un tazón de plata de 70 shekalín, los 2 llenos de sémola mezclada con aceite para oblación, una cuchara de 10 shekalín de oro llena de saumerio, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto y un chivo de los caprinos para ofrendas por el pecado. Y para sacrificios de pacíficos 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Enán. Esta es la inauguración del altar, dice en el 84 del 7.
en el día en que fue ungido de parte de los príncipes de Israel, 12 fuentes, esto es la suma total, 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharas de oro, de 130 shekalín de plata cada fuente y 70 shekalín cada tazón. Toda la plata de los utensilios, 2.400 shekalín del shekel de sagrado, 12 cucharas de oro llenas de saumerio, cada cuchara de 10 shekalín sagrado, todo el oro de las cucharas 120 shekalín sagrado, todos los vacunos para holocausto, 12 terneros, 12 carneros, 12 corderos de un año y sus oblaciones, y 12 chivos de los caprinos para ofrenda por pecado, y todos los vacunos para sacrificio pacífico, 24 terneros, 60 carneros, 60 chivos y 70 corderos de un año. Esta fue la inauguración del altar después de haber sido ungido, cuando entraba Moshe a la tienda de reunión para hablarle a él, al Eterno. Oía la voz que le hablaba desde encima de la tapa que estaba sobre el arca del testimonio, dentro de los dos querubines le hablaba. Con esto termina haciendo alusión a la consagración de la cita del encuentro, y esto trae una elevación extraordinaria para el pueblo de Israel, haciendo mirar y ver que los pensamientos del pueblo estaban siendo elevados y que su servicio era aceptado por el Eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué nos dice todo esto que dieron los líderes del pueblo de Israel? ¿A dónde estaba su corazón? En Hashem. ¿A dónde está tu corazón? Lo dijo nuestro santo maestro. ¿A dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. ¿A dónde estaba el corazón de ellos? En Hashem. ¿Y eso se qué? Se muestra y se demuestra. Se muestra y se demuestra. En la situación cuando, con esto termino, cuando nuestro santo maestro, después de su resurrección, se muestra a Kefa y a todos los talmidín allá en la orilla del mar, y estuvieron pescando toda la noche y no sacaron ni un solo solitario pescado. Le dice a Kefa, ¿me amas? ¿Y qué le dice? Sí, Señor, tú sabes que apacienta mis corderos. Le voy a preguntar, ¿me amas? Ay, Señor, claro, tú sabes que te amo. Guarda mis ovejas. Y después la tercera vez, ya el pobre Kefa ya estaba casi llorando, porque le dice el maestro que sí lo ama. Apacienta mis ovejas. Del dicho al hecho hay un trecho. Nosotros podemos decir que amamos a Hashem, pero la realidad es esa, que para demostrar que amamos al Eterno está en nuestros hechos, está en nuestros hechos. ¿Cuáles son tus hechos? Esos hechos muestran el amor por Hashem. ¿No se te olvida? Tus hechos muestran el amor por Hashem. Y para que esos hechos cambien y se eleven, tendremos que estudiar, aprender, meditar, Torah. Amén. Abinu Shabbat Shamayim, te damos toda rabá en esta tarde. Agradecemos de todo corazón el hecho de que tú nos seas levantando y afirmando. Gracias por todo lo que nos has enseñado, porque ciertamente si solamente en este día nos fuéramos con esta bendición tan grande de conocer y entender cómo vencer los pensamientos negativos de nuestra mente, con esto podremos vivir ciertamente airosamente victoriosos
por tu Torah. Sea tu voluntad, Padre, que tú nos eleves, nos fortalezcas de una manera extraordinaria y que podamos seguir aprendiendo Torah en todos los niveles, a fin de que seamos hombres y mujeres que muestren por sus hechos que amamos al que vive por los siglos de los siglos. Que así sea tu voluntad, Hashem. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a Hashem. Bueno, Shabbat Shalom, mis amados. Vamos a acomodarnos de aquel lado para seguir estudiando. Amén.